Por eso mi editorial de hoy yo lo titulé Argentina gritó su bronca. Y esto es Argentina, amigos. Un país de puras sorpresas en todos los aspectos. Miren, los 40 años de democracia debutaron ayer con una revolución de los votantes que arrolló a los dos aparatos electorales más importantes del país. El peronista a nivel nacional y el PRO, que nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El inesperado por todos triunfo de Milei, yo no voy a decir nada distinto a lo que pensamos todos, representa el repudio a la dirigencia política. Eso, cuando él eligió reflotar el término casta, y bueno, hizo que una casta responsable de la inflación, de la inseguridad, de los abusos de poder que arrastraron al país a su actual decadencia, en especial durante los últimos 20 años, todo eso es la bronca contenida. El candidato de la ultraderecha, bueno, así lo reconocen algunos medios, yo no diría tanto, se impuso en las primarias tras capitalizar el voto del hartazgo y marcar la agenda política también con su histrionismo. Algo que desde este lugar, yo lo confieso, he criticado. Porque no me imaginaba este Milei electo presidente, por ejemplo. Para eso tendrá que pasar el 22 de octubre, por cierto. No me lo imaginaba en las Naciones Unidas diciendo un discurso que arranca suave y va increyendo. Por eso hablo yo de su histrionismo. Él decía que había que quemar el Banco Central y terminará con la inflación. La venta de órganos puede ser un mercado más. A los políticos hay que sacarlos a patadas en el culo. Él lo dijo, no yo. Fueron sus eslogan quizás más impactantes en principio y quizás más impactante para una juventud, una franja etaria que va desde los 16, algunos empezaron a votar sin obligación, hasta los 30, 35 años. Con propuestas como estas, disparadas a los gritos sobre un escenario, este economista ultraliberal Javier Milei ha copado la agenda pública argentina. Hoy no se habla de otra cosa. Bueno, sí un poco de los mercados. Histriónico, desaliñado, pero al mismo tiempo muy cuidadoso con su imagen. Este candidato de la ultraderecha ha impuesto su furia, una furia antisistema en el debate político desde la primera vez que pisó un set de televisión allá por el 2016. En suma, yo creo que esa fue su cuna. Allí nació Milei como un producto mediático que supo utilizar. Su ira ha cautivado la frustración de una sociedad hastiada por la política. Bueno, de panelistas a candidato presidencial, Milei ha sido el candidato más votado en las primarias de este domingo. Casi el 32%, poco más de el 31% de los votos, primero con diferencias sobre el peronismo gobernante y de una derecha que había empezado a mirarlo para escribir su propio guión. Milei no ha querido pactar y no quiere pactar según sus declaraciones del día de hoy. Su grito de guerra es contra todos y el canto es la casta tiene miedo. Milei
recorramos un poco su pasado. Una vez lo contamos en este programa, creo que fue el año pasado. Hijo de un chofer de autobús que terminó siendo empresario de transporte y de una ama de casa, Javier Milei hoy está teniendo 52 años, creció en un hogar violento. Para mí están muertos, solía repetir sobre sus padres en el 2018, en la cúspide de su carrera como panelista televisivo. Yo lo recuerdo, quizás ustedes también. Milei llevaba entonces una década sin hablar con Norberto, mi tocayo, su papá, y Alicia. Pero algo de razón le asistía porque lo criaron entre palizas y abusos verbales. Inhibido en su casa, apoyado solo en su abuela materna y en Karina también, su hermana menor, se hizo fama de iracundo en la escuela también. Según reveló su biógrafo no autorizado, el periodista Juan Luis González, en la escuela católica donde hizo el secundario le llamaban el loco, por los exabruptos que, décadas después, lo llevaron a ser el economista favorito de la televisión y más tarde, diputado nacional. Milei estudió en el Colegio Cardenal Copelo de Villa Devoto, un suburbio residencial de clase media alta, cuando existía, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde jugó al fútbol como arquero en las divisiones inferiores de Chacarita Junior. Cantó en una banda que versionaba a los Rolling Stones y donde no se le recuerdan novias ni amigos. Milei todavía puede fracasar en su carrera hacia la presidencia el próximo 22 de octubre, pero ha vengado la soledad que reinó en su juventud con el clamor popular que logró conquistar. Unas 10.000, 12.000 personas lo aplaudieron el lunes pasado, el lunes 7 de agosto, cuando fue el primero en cerrar la campaña, su campaña. El candidato que hizo carrera política amenazando con sacar a patadas en el culo, son sus palabras, a los políticos y despotricando contra la casta, repasó el camino recorrido desde que encabezó la llegada de la ultraderecha al Congreso argentino en noviembre del 2021. Y en el año y medio que ha estado sentado entre los diputados, ¿saben qué? No impulsó ningún proyecto. Y ha sorteado entre sus seguidores cada uno de sus sueldos. Sus fieles aplauden los dos gestos. Milei no calienta la banca, revela la ineficacia de la Cámara. No es un populista que reparte su tajada. Su intención es exponer a los políticos y sus sueldos cada vez más y más altos. Mientras el estadio semillero coreaba el canto que ha hecho su bandera, a el jefe como llama a su hermana Karina, su pilar emocional y coordinadora de la campaña, y a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, los 5 mastines ingleses que llama a sus hijitos de 4 patas. Acá hay una cosa en común, ¿no? El perro de Macri, Dylan, pero este viene con 5. Milei es economista con grado y maestría en universidades privadas de Buenos Aires. Milei impuso el debate sobre la dolarización ante una inflación disparatada. Otro tema
que lo mantuvo en el candelero, sobre el ajuste del gasto público, además que en Argentina mantiene un Estado fuerte que ningún político se anima a tocar, y la mano dura contra el crimen. Esos fueron sus ingredientes de campaña. Pero nada ha aprendido tanto como su vida privada. Es en parte su responsabilidad. Milei suele preferir enredarse en explicaciones a salir de aprieto con un sí o un no. No, él se mete, él va, bucea. El biógrafo González, recién citado, asegura, por ejemplo, que Milei estudia telepatía y tiene una medium, para comunicarse con el mayor de sus mastines, fallecido en el 2017, a quien pide consejos. Diría alguna vez Milei: lo que yo haga puertas adentro de mi casa es problema mío. Lo dijo en una entrevista, públicamente. Y agregó: y si es, como dicen, mi asesor político, la verdad es que les pasa el trapo a todos. Este es el histrionismo al que yo hacía alusión hace un rato. Es su respuesta clásica. En junio del año pasado planteó la venta de órganos como un mercado más durante un debate radial. ¿Se acuerdan? Diría: el que decidió venderle el órgano, ¿en qué afectó la vida de la propiedad o la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida?, decía Milei. Y la espiral salió de control. Y creció y creció. Y días después un periodista le preguntó si adhería a otra teoría que planteaba la venta de niños. Y él dijo: depende. Y ahí se enredó y arrancó a explicar el mercado y demás. La respuesta no sería simplemente no, le dijo incluso el periodista. Y él respondió: si yo tuviera un hijo no lo vendería. La respuesta depende de en qué términos estés pensando. Quizás de acá a 200 años se podría debatir. Ve que él siempre se metía precisamente para confrontar. A finales de mayo bordeó el disparate cuando levantó el guante de una mofa. Javier Milei es un panelista despeinado que grita en un escenario y duerme con 8 perros y su hermana. Eso así lo describió Victoria Donda, exdiputada de la izquierda y directora del Instituto Nacional contra la Discriminación durante el actual gobierno kirchnerista. Como si ella tuviera autoridad moral para juzgar, ¿no? Era la menos indicada. ¿Pero qué le contestó Milei públicamente? No tengo 8 perros, tengo 5. Y se limitó a responderlo en el piso de un canal amigo que le pidió la réplica y dijo esto y punto. Son salidas poco comunes para alguien que debería estar acostumbrado a los canales de televisión, a los que llegó, lo recuerdo muy bien, un 26 de julio del año 2016, durante una de las tertulias televisivas de la medianoche. Podría ser ministro de Cultura, pero va a ser un ministro de Economía. Y así lo presentó al país el santafesino conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino. Y Milei dijo: vos dame el Banco Central. Y lo dijo con ironía. Y a partir de ahí acaparó toda una hora de una nota que iba a ser de 15 minutos y no más que eso. Pero estalló la audiencia. Fue el momento inaugural del resto de su vida.
Milei había pasado años de duro trabajo. Fue asesor del general Antonio Bussi, militar que fue gobernador de la provincia de Tucumán durante la dictadura y después fue diputado nacional, elegido por los tucumanos. Milei fue economista jefe de la Fundación Acordar, centro de pensamiento de un ex gobernador peronista de Buenos Aires. ¿Lo recuerdan? Daniel Scioli. Y trabajó en la empresa que gestiona la mayoría de los aeropuertos argentinos, esto hasta no hace mucho. Su entonces jefe, Eduardo Eurnequian, uno de los hombres más ricos del país, también es dueño de la televisora donde se lanzó Javier a la fama. Vale decir, tuvo lo que dicen en la calle un ayudín. Sus contradicciones parecen no molestar a un tercio del país que este domingo celebró y gritó a los cuatro vientos su victoria. Despotrica contra la casta, pero la conoce desde hace tiempo. Libertario, se opone al aborto y a la educación sexual en las escuelas, se ha ganado el cariño de una gran parte de la comunidad migrante, pero les amenaza con un trato distinto, prohibiendo el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y deportando a aquellos que cometen delitos en el país. A mí me han pasado cosas muy fuertes que exceden toda explicación científica, dice un Milei que se crió católico y conoce bien la Biblia, a la que recurre con asiduidad. Hoy, uno de sus grandes consejeros es un rabino y dice estar estudiando por estos días convertirse al judaísmo. Hace un año, muchos pensaron que su campaña no llegaría a este invierno. El 10 de junio del año pasado, contra un frío que pelaba los huesos en Buenos Aires, Javier Milei convocó a su primer gran mitin en las periferias de la capital federal. ¿Saben qué? Habían pasado 6 meses desde su llegada al Congreso. Su popularidad estaba en auge y ya empezaba a anunciar que quería ser presidente. Pero el acto fue un fracaso. Fueron poco más de 1.000 personas y arreciaron las burlas contra el economista libertario que amenazaba con liderar una revolución nacional contra la casta política desde un estadio vacío y en medio de la nada. También fue el principio de su guerra política, acompañado solo por su hermana y un antiguo asesor de la prensa del gobierno neoliberal de los 90. Algunos en sus bases empezaron a denunciar que el partido que habían construido desde el barro, La Libertad Avanza, era cooptado en favor del reciclaje de políticos de toda la vida venidos a menos. Mientras tanto, Milei llenó de sorpresa el país y obtuvo el voto de la bronca. La justicia investiga ahora si el entorno de Milei pidió miles de dólares en efectivo a cambio de puestos en listas para sus elecciones generales de octubre. Pero su partido está más fuerte que nunca. Y con este resultado más agrandado que nunca. También ha vuelto a hablarse con sus padres. ¿Y saben qué? Cumple 53 años justamente el próximo 22 de octubre, día de las elecciones presidenciales en la República Argentina. En una de esas podría darse el regalo de su vida. El voto de la bronca quizás lo acompañe y lo lleve hasta ese 22 de octubre. En Argentina, el país de la sorpresa, realmente todo
puede pasar.